Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Es su servidora, Sajat Pare Barrera Flores, en nuestro querido podcast en un nuevo apartado de la materia Sistemas Inteligentes, en donde hablaremos sobre la representación de conocimientos, más concretamente en el tema de sistemas basados en conocimientos, donde veremos los elementos, componentes y aspectos más importantes de este mismo. Antes de poder seguir, es importante que recordemos la importancia que tiene el conocimiento, puesto que este es un elemento central de este tipo de sistema que nos estaremos enfocando. La importancia que radica dentro de este sistema es muy fundamental, como ya mencioné, puesto que estos tipos de sistemas basan su rendimiento en la cantidad y calidad de conocimiento de un dominio, campo de aplicación, y no tanto en las técnicas de solución de problemas. De ahí también viene de la mano la frase de que el poder siempre lo hallaremos en el conocimiento. Habiendo recordado lo anterior o tomado en cuenta, ahora sí viene nuestro tema principal, que son los sistemas basados en conocimiento. Este tema puede definirse de dos formas diferentes, concretamente. Primeramente nos encontramos con la primera definición, que sería como agentes inteligentes que se encargan de resolver alguna tarea, usando principalmente como un recurso el conocimiento. Suelen usar procedimientos para incorporar nuevos conocimientos y métodos ligeramente complejos para poder resolver un problema. También se le puede denominar en su segunda definición abreviadamente como SBC, siendo parte del área de la inteligencia artificial o IA, siendo aquel sistema que basa la solución de un problema en el conocimiento experto humano, además de que forma parte de la informática e imita las actividades de un ser humano para la solución de un problema, utilizando el conocimiento declarativo, que se refiere a hechos sobre objetos o situaciones, y el conocimiento de control, que es la información sobre el seguimiento de una acción, mientras operan y se adaptan a los dominios dinámicos e inciertos que suelen presentarse. Este tipo de sistema suele estar en medio, como podemos ver en esta imagen de intersección, que está en medio como si fuera un sándwich de los sistemas inteligentes y de los sistemas expertos. Entre las características más importantes que hay en este sistema se encuentran que tiene un alto rendimiento en su dominio específico, hace el uso de heurísticas sobre los modelos matemáticos y tiene el uso de inferencia simbólica en contra del algoritmo numérico, como podemos ver aquí en las reglas de inferencia, a diferencia de los algoritmos RIN, algoritmos numéricos, etc. Pero entre otras características que podemos encontrar, pues se encuentra como la representación explícita del conocimiento que éste tiene, la capacidad de razonar de manera independiente de la aplicación que está teniendo y la capacidad de explicar sus conclusiones y el proceso de razonamiento que éste ha tenido. Los sistemas basados en conocimiento normalmente tratan problemas complejos de acuerdo con el área o dominio que estos tengan, de manera que al final imiten el comportamiento de un humano experto en el tipo de problema a resolver, ¿no? Dado lo anterior, los sistemas basados en conocimiento tienen metodologías que tratan de reflejar este conocimiento y razonamiento por parte del experto. De ahí nace una de las metodologías más destacables e importantes, que sería el sistema experto, el cual nació en la década de los 60, donde investigadores como Alan Newell y Herbert Simon desarrollaron, por ejemplo, un programa llamado GPS, que sería un solucionador general de problemas.
Esto lo podemos apreciar en las imágenes, este sistema experto que incluye la justificación, explicación, la base de su conocimiento, la interfaz, el motor de indiferencia, la interfaz hacia los expertos y viceversa, y también el ingeniero o el encargado del conocimiento de lo que se está realizando y el usuario que al final recibirá toda la información a través del sistema. Claro que teniéndolo en un enfoque de inteligencia artificial, pues encontraríamos el problema, que lo recibe un experto, que este a su vez desarrolla un modelo con el cual pues desarrollaría un sistema experto que iría tomando las decisiones conforme se van presentando los problemas. La diferencia que existe entre un sistema basado en conocimiento y un sistema experto sería la siguiente, y es que el SBC tiene una orientación estructural. Esto significa que tendría una separación entre el conocimiento codificado en la máquina y los mecanismos deductivos, como podemos ver en la imagen de aquí, a la derecha. Mientras que un sistema experto tiene más una orientación fundamental, ya que suele analizar la manera en cómo un humano experto en el tema resuelve el problema e intenta emularlo o hacerlo de manera similar. Los sistemas basados en conocimientos suelen separarse en dos componentes principales o aspectos también. El primero sería el conocimiento específico del problema, ¿no? En el cual se encontraría la base del conocimiento, que este sería el componente que almacena el conocimiento acerca del problema que tenemos. Y por el otro lado nos encontraríamos con la metodología para poder solucionar este problema, que aquí es donde entra otro componente que sería la máquina de indiferencia, que es el componente, como ya vimos, de un sistema experto que se encarga de gerenciar y controlar lógicamente el manejo y utilización del conocimiento almacenado en la base. ¿Ok? Esto lo podemos ver en la siguiente estructura, ¿no? Por un lado, la SBC, que tiene una base del conocimiento, que a su vez tiene conocimiento sobre el dominio y que en base a esto, estos conocimientos proceden de datos y hechos. Mientras que por el otro lado, en los sistemas expertos está el motor de indiferencia, los métodos de solución que hay acerca de este y las reglas y los hechos que debe de seguir para tomar una decisión. Entre otros componentes que se encuentran en los sistemas basados en conocimientos están la memoria de trabajo, que es la que almacena los datos iniciales y resultados intermedios de un problema, la memoria episódica, que surge tras una vivencia, la semántica, que surge tras un proceso de abstracción, la interfaz de usuario, que permite la interacción del usuario con el sistema, que son los datos y los resultados, y la interacción de adquisición, que pues facilita la manera en cómo se capta el conocimiento con los expertos o con el aprendizaje en sí. La diferencia que habría entre ambas memorias, la episódica y la semántica, es que, por ejemplo, la episódica se basa más en vivencias, que está más ligada a un contexto espaciotemporal, mientras que la semántica es más enfocada a un contexto independiente, ¿ok? Es una manera de diferenciarlas. Luego nos encontraríamos con las propiedades que tiene este tipo de sistema basado en conocimientos. Algunas de ellas las podemos ver en las siguientes imágenes, como que resuelven problemas no abordables por sistemas de información tradicionales, por lo que necesita una construcción más amplia y mucho más esfuerzo de aprendizaje. El que este tipo de sistemas se puede encontrar con problemas que no necesariamente tengan una solución algorítmica o en base a un modelo matemático, por decirlo así. También el que pueden extraer el conocimiento de los expertos y de manera sencilla, por decirlo así, transformarlo para que sea entendible y se tome una decisión. También permite utilizar personal no especializado para poder resolver estos problemas y las decisiones pueden realizarse de manera más eficiente. Lo siguiente con lo que nos encontramos es con las ventajas que tienen los sistemas basados en conocimientos.
Principalmente se pueden decir que son ventajosas debido a que pueden resolver problemas para los que no existe un modelo matemático que pueda resolver un problema de manera compleja. Esto puede suceder a menudo en el campo de la medicina, la educación o la exploración minera. También que tiene la capacidad de explicar al usuario el proceso de razonamiento, preserva el conocimiento de estos expertos y lo hace muy accesible a cualquier persona, resuelve problemas sin contar con suficientes datos para aplicar un aprendizaje. Esas son entre las ventajas que tiene. Lo siguiente con lo que nos encontraríamos sería un ejemplo sobre cómo se vería este tipo de sistema ya aplicado en la vida real. Un problema que nos encontraríamos sería la falla que tiene un carro, es decir, que no arranca. Para ello, tendríamos que acudir a un experto mecánico, el cual a su vez tiene el conocimiento de que si tiene gas y batería, entonces está bien. Por lo tanto, entonces habría una falla en la marcha, lo cual se llega a la conclusión y a la solución de que el diagnóstico se debe a que el motivo por el cual el carro no arranca es debido a su marcha. Los criterios que hay que tener en cuenta en este tipo de sistemas serían los siguientes. La capacidad lógica, que sea capaz de expresar el conocimiento que deseamos expresar. El poderío heurístico, que es la capacidad de resolver problemas. La conveniencia de la notación, que significa que tenga la simplicidad para accesar el conocimiento y facilidad de entendimiento. Y con ello, pues podríamos decir que acabaría el tema principal, que sería los sistemas basados en conocimientos. Esa sería la parte central. Pero ahora nos enfocaríamos en qué complementa este tipo de sistema. Y esa sería la lógica simbólica formal, la cual luego a continuación se dividiría en dos tipos. Pero eso ya lo veríamos a la siguiente diapositiva. En primer lugar, la lógica simbólica es aquel lenguaje que permite expresar conocimiento y razonar a partir de ciertas expresiones para deducir otras, o sea, la deducción. Y su propósito en sí es ahorrar tiempo en la argumentación y prevenir la confusión, imprecisión y la ambigüedad de la palabra. Y esta suele interesarse en las oraciones que pueden ser verdaderas o falsas, es decir, puros enunciados. En este tipo de lógica simbólica formal hay dos tipos en los que se subdivide: la lógica proposicional y la lógica de predicados. En primer lugar tenemos a la lógica proposicional, también conocida como lógica de orden cero o cálculo proposicional. Es aquel sistema formal cuyos elementos más simples representan proposiciones o enunciados que tienen constantes lógicas, las cuales representan operaciones sobre estas mismas proposiciones, capaces de formar otras proposiciones que tengan aún mayor complejidad. Principalmente se caracteriza por expresar y razonar con declaraciones que sean verdaderas o falsas. Algunos ejemplos de este tipo de enunciados con los que se podría encontrar uno son como: la clase de IA es lo mejor que me ha pasado en mi vida, o la lógica es fácil. Este tipo de lógica vamos a decir que incluye lo que ya conocimos como proposiciones, que serían como los tipos de declaraciones que tienes, que suelen ser representados por letras mayúsculas como la P y la Q, aunque también podremos tener la PS o la QS, que también haría referencia a proposiciones atómicas o átomos. En base a lo anterior, estos átomos se pueden combinar con lo que llamaríamos conectores lógicos, los cuales ocupan a la lógica proposicional, que pues incluyen ejemplos de uso del lenguaje natural o símbolos como tal para representar un lenguaje formal. Esto lo podemos ver en la imagen de aquí, ¿verdad? Que conectivamente se diría, o en un lenguaje normal diríamos como no, y,
o, sí, entonces, sí y solo sí. Lo cual en un nombre lógico sería negación, conjunción, disyunción, exclusiva, inclusiva, condicional, doble implicación, lo cual tiene su propio símbolo, como podemos ver aquí en la imagen. Y solo en algunos casos puede haber combinaciones de átomos y conectores que son permitidas, es decir, fórmulas bien formadas, o WFF. Algunos ejemplos de este tipo de conectores, como vimos anteriormente, en este caso conectores lógicos, serían en los siguientes enunciados, como los cuerpos chocan sí y solo sí, como ya vimos anteriormente, existe una fuerza que los atrae. Aquí tendríamos dos elementos, los cuerpos que chocan representados por P y existe una fuerza que los atrae con la Q, lo cual se representaría de la siguiente manera. P y tenemos el símbolo de doble implicación, sí y solo sí existe una fuerza que los atrae. Y luego tendremos otro ejemplo que sería, si llueve, entonces mejoran las cosechas. P es llover y Q mejoran las cosechas. Es decir, que solamente lloverá, implicación o condicional, si mejoran las cosechas. O más bien sería que las cosechas solamente mejorarán si llueve. Y el último sería como los hombres son mortales. ¿Qué significa P? Los hombres no son mortales. Y la P sería este pequeño símbolo que es como una viborita. Nos encontramos con las reglas de derivación, que pues pueden ser dos tipos concretamente. Modus ponens, que significa implicar el poner algo, o modus tollens, que sería como una especie de tolerante hasta cierta regla de acuerdo a los conectores lógicos, ¿verdad? Siguiendo con el otro tipo de lógica, nos encontramos con la lógica de predicados. Es una lógica de primer orden que también se puede llamar con el nombre ya mencionado como cálculo de predicados, que básicamente consiste en un sistema formal que está diseñado para estudiar la inferencia de los lenguajes del primer orden, es decir, el lenguaje preposicional. Se basa principalmente en la idea de que las sentencias realmente expresan una relación entre objetos y sus cualidades y atributos, ¿no? Siendo que el objeto puede ser representado pues por personas, cosas físicas o conceptos. Y las cualidades, relaciones o atributos pues son los que se denominan como predicados. Un ejemplo de ello es como la imagen. Tenemos a un enunciado que dice todos los hombres son mortales, siendo que en este caso la lógica aplica que h entre paréntesis x es igual a x, que es el hombre, y m entre paréntesis x es igual a x, es mortal, ¿verdad? Lo cual en una representación lógica de predicada sería la siguiente que nos encontramos aquí. Y otro enunciado que sería, algunas niñas son rubias, aplicando el mismo término de utilizar una letra en mayúscula para diferenciar cada elemento, sería representado de esta manera utilizando, como ya vimos, también conectores lógicos, ¿verdad? Otro ejemplo con el que nos podríamos topar sería como en el que ocupáramos colores. Por ejemplo, el siguiente predicado, que tenemos como que el color de una hierba es el verde, siendo el mismo, en este caso, el mismo predicado que nos encontramos, pero ahora lo podemos ver con otro tipo de argumento, el cual puede ser no verdadero, es decir, podemos tener un predicado con un argumento, pero luego nos podemos topar con otro que no necesariamente es verdadero, ¿verdad? O sea, puede ser algo completamente diferente, es decir, color hace referencia de la hierba, en este caso sería el azul, o el color del cielo es verde. En este caso, el argumento, como podemos ver, está mal, porque el color de la hierba correspondería al elemento verde y el color del cielo correspondería al color azul, no al revés. Por lo tanto, este tipo de predicado está completamente erróneo, que suele verse comúnmente.
Y como uno de los últimos temas que forma parte de los sistemas basados en conocimientos, nos encontramos con las reglas de producción, la cual se denomina como un formalismo de uso desde teorías automáticas, gramáticas y formales, como ya mencioné, en el diseño de lenguajes de programación. En este modelo el conocimiento humano se representa en forma de producciones o reglas de producción, que según la inteligencia artificial, esta las percibiría como regulaciones, ¿verdad? Es decir, que si ciertas condiciones suceden, entonces, por lo tanto, ciertas acciones o situaciones se desencadenarían. Consiste en dos puntos, es decir, un conjunto de facilidades para la difusión de reglas y mecanismos para acceder a una o más bases de conocimientos que serían los datos, ¿verdad? El esquema de unas reglas de producción sería las bases de las reglas, como vemos aquí, base de hechos, lo cual a su vez se conecta con el motor de inferencias, un subsistema que explica los hechos, lo cual va a una memoria activa, lo cual va a una interfaz y esta interfaz se lo da al usuario y el usuario puede complementar la interfaz que vuelve a su memoria y así sucesivamente se van empleando diferentes reglas de producción. Entre las propiedades de dichas reglas nos encontramos las siguientes como podemos ver. La modular, que es que cada regla define un pequeño y relativamente independiente pedazo de conocimiento. Incremental, que es decir que las nuevas reglas pueden ser añadidas a las bases de conocimiento independientemente de las demás. Modificable, que como consecuencia de ser modular, las reglas pueden ser modificadas o añadidas o quitadas, ¿verdad? Con facilidad. Y la transparencia, es decir, que se puede explicar las decisiones y soluciones sin ninguna dificultad. No hay que rebuscar ni nada, todo es supremamente transparente. Esta sería otra representación de la arquitectura de los sistemas ya anteriormente mencionados, SBC, basados en las reglas, como podemos ver. Y los elementos que conforman un sistema de producción en base a las reglas anteriormente mencionadas son dos tipos de memorias principalmente. Memoria de trabajo, que se representa como MT, que es la que permite, bajo determinadas condiciones, trasladar la información a la memoria a largo plazo, de manera que en cualquier momento pueda ser recuperada, ¿verdad? Como podemos ver aquí, memoria sensorial, que va hacia memoria a corto plazo y a su vez memoria a largo plazo que después se puede volver a recuperar. Y también la máquina de indiferencia que ya anteriormente mencionamos, que es una parte del sistema experto que razona y utiliza el contenido de la base del conocimiento en una secuencia determinada, ¿verdad? Y también nos encontraríamos por último con las estrategias globales, que en este caso y en este tipo de apartado o este tipo de sistema de producción, las más usadas son las siguientes. No se permite disparar más de una regla con los mismos datos, que correspondía a la refactorines. Preferir reglas que utilizan datos más recientes como recency y preferir reglas que son más específicas y que tienen una mayor cantidad de condiciones específicas. Básicamente esto con el objetivo de regular las reglas que se utilizan y ocuparlas de manera más sencilla sin necesidad de confundirnos, ¿verdad? Ese es el propósito de todo esto. Y esto lo podemos ver en los módulos de acuerdo a las reglas de derivación anteriores, como podemos ver, que tienen sus ciertas reglas para determinar si, por ejemplo, un enunciado es verdadero o es falso, o si de acuerdo a ciertas condiciones el sistema deberá de tomar una decisión u otra, ¿verdad? Dependiendo de las reglas o las condiciones que se le determinen para ir tomando una decisión, ¿verdad? Porque al final el objetivo es enseñar a un sistema una serie de aprendizaje para que vaya tomando sus decisiones, ya sea en base a cierto aprendizaje o en base a una emulación de acuerdo al conocimiento de un experto humano. ¿No es así? Muchas gracias por su atención. Espero que les haya agradado mi podcast y
En otra ocasión tendremos otro apartado con otro tema igualmente de interesante. ¡Hasta luego!